¿Ya está, Esme? No, profe, todavía no. ¿Listo? A ver si te aparece. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Ya, ¿verdad? Sí. Ok. Pues bueno, ahora sí, ya con el tema que me había tocado. Pues son los problemas sociales y fenómenos sociales. Ok. Nos menciona Te pues, voy que se entiende como... a ver, nada más voy a dar esta breve introducción. Ah, ¿Sale? ok, profe. En relación a todo el abordaje de los fenómenos sociales y de los problemas sociales, nos debe motivar en buscar la etiología, el origen de los mismos, la fenomenología, cómo se van construyendo, cómo se van concatenando, uniendo, y entonces ver las causas, ¿no? Las causas, ir al origen. Entonces nos volvemos en unos investigadores que no buscan la sintomatología, sino que van a buscar el origen. Y en este caso es importante el tener los conceptos bien claros de qué se refiere uno y otro, y entonces Esme pues nos va a ir llevando de la mano por este camino que son los fenómenos sociales y los problemas sociales. Entonces, después vamos a redondear algunas cosas de las cuales ella nos va a exponer. Así es que, adelante. Bueno, se entiende por fenómenos sociales pues a todos aquellos eventos o tendencias, reacciones que tiene un lugar dentro de una sociedad humana ya establecida, se evidencia a través de modificaciones colectivas de conducta, pues donde nosotros como seres humanos somos ay Dios, los protagonistas, por así decirlo, de todos estos fenómenos sociales, en donde también podemos participar o actuar de tres maneras, que es pues en el origen, donde se está dando en el desarrollo y pues también para la solución de los problemas de estos fenómenos. Como número uno se habla de fenómeno social en un intento por comprender de manera sistemática o contextual las decisiones tomadas por un colectivo, es decir, que virtualmente todo puede ser un fenómeno social. Eh, Se destaca ello que rompe con lo considerado como la conducta cotidiana o tradicional de la sociedad establecida, y pues así lo que en un momento histórico puede ser un fenómeno social, pues sí, llamativo, donde de mucho de qué hablar, pues en otro lado puede ser un poco más normal, eh, para, para, para actuar de esa manera. Y creo que un ejemplo, pues lo puse en la presentación. No sé si ustedes hayan visto la Casa de Papel, que es una de mis series favoritas, pues ahí es donde se ve claramente cómo se va dando un fenómeno social, donde de repente ya todo España estaba afuera de la Casa de Papel ahí, pues tratando de protestar, de que se les escuchara, y pues creo que ese me hizo un ejemplo muy claro. Pues entre ellas Se se llama, encuentran, perdón, ¿es una serie o es una película? Yo no la he es visto. una serie, profe, La voy a buscar. sí, y entre ellas se encuentran pues las migraciones masivas, las rebeliones políticas, las tendencias laborales, las tendencias de consumo, las actividades de delincuencia, de pobreza, la expansión de una religión
igual dentro de una misma comunidad. Y creo que ahorita pues se ha visto como de una manera más masiva todas estas marchas del feminismo, del aborto, para que se haga legal, y es donde se hace todo esto de que algunos están a favor, otros están en contra, se hace todo este revuelo y es donde pues se puede sacar de contexto también el origen de estas protestas y es donde se hace como, pues sí, una guerra de opiniones y de pensamientos muy, muy diferentes. Es aquí donde yo les decía que tú como psicóloga, como psicólogo comunitario, te tienes que empapar de la historia, ¿no? De la historia. Eh, Vamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de la historia al ver el fenómeno social, por ejemplo, económico, en el cual ha pasado el mundo, y luego del mundo, pues estoy hablando también de las comunidades. Eh, ¿Recuerdan ustedes en historia cuáles los fenómenos que han marcado los cambios en la economía del mundo y de las comunidades? ¿Las guerras, profe? Por ejemplo, las guerras, ¿no? Viene un fenómeno social, ¿eh? Y luego analizando pues las causas de las guerras, vemos que las consecuencias de ese fenómeno social dejó marcas, ¿no? Marcas en la vida de las comunidades y pues en la economía, ¿no? Eh, Desastres, ¿no? De mil maneras. Y tomando el mismo ejemplo del fenómeno social de la guerra, pues también impacta en la vida de las personas en el sentido de identidad. Se formaron grupos, ¿no? Siempre en las guerras se forman grupos de oposición, están unos de acuerdo, otros en desacuerdo, se forma entonces ahí el conflicto. Y luego tenemos también a causa de las guerras modificaciones geográficas, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué modificaciones geográficas vivió eh, el mundo? En Europa, ¿qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? A nivel geográfico, hubo modificaciones en la geografía. Carlos, hubo modificaciones en la delimitación geográfica de los países. No sé, profe, no me acuerdo. O sea, sí hubo una separación, pero no recuerdo entre cuáles países. Pues nada más les recuerdo, Rusia se anexó territorios, ¿eh? Y entonces se formó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y después, ya tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los ganadores toman territorios, ¿no? Toman posesión de territorios también, pues ganaron, ¿no? Les quitaron a los perdedores algunos territorios. Inclusive Rusia se aprovechó de su poderío para anexarse lo que actualmente se consideran países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Serbia. Se los anexó, se apoderó del territorio polaco también. O sea, vean cómo hay modificaciones en un fenómeno social, hay modificaciones en la vida misma de las personas, de las comunidades. Esto fue, ¿no?
el resultado de. Ahora, la situación es que todo esto impacta, dije, en la vida de las personas. En relación de los fenómenos sociales donde se haya impactado la religión, ¿ubican algún ejemplo, Chema? ¿No está Chema? ¿Está Carlos? ¿Algún otro? Y respecto de la religión. Pues La religión es un fenómeno social, ¿cierto? Por los creyentes que hay, ¿no? Forman un colectivo. ¿Y ustedes ubican algún fenómeno social que haya impactado a la religión? pues ay, no sé si sea ese un ejemplo, pero pues por ejemplo, o sea, de una religión y se abre otra dentro de la misma comunidad, pues podría ser mm, la, ay, no, se me fue. Podría ser como la cristiada, profe, que fue hace mucho, que fue una guerra porque no le daban el poder a la iglesia y el gobierno quería como que tomarla. Por ejemplo, de un fenómeno social donde se ataca a una religión, pues surge un movimiento, ¿sí? Surge una modificación en ese sentido, pero, y los voy a llevar aquí mismo en México, Chema, en este encadenamiento de sucesos sociales. En México, en un inicio, no era un país como lo tenemos concebido, eran grupos culturales. Llegan los españoles y ¿qué es lo que trajeron? El catolicismo. La religión católica. Hubo modificación en este sentido de los grupos culturales de México, del México prehispánico. O también los prehispánicos eran católicos. No, Pues no. Entonces trajeron una religión. ¿Estamos? Y sí, entonces profe. esto modificó toda la sociedad, las comunidades del México prehispánico. Luego vienen, fíjate bien, dentro de la misma religión, vienen grupos que son cristianos. Uh-huh. Y si ustedes estudian nuestro México, cómo están las relaciones entre los diferentes credos, tenemos que allá en Oaxaca hay enfrentamientos muy fuertes entre cristianos y católicos. Y esto tiene un efecto en la vida de la comunidad, la divide y hay enfrentamientos durísimos, ¿no? Y a nivel internacional se dieron cuenta cómo también entre musulmanes, ¿no? Allá ustedes chequen la historia, los conflictos que ha habido en Europa a causa de la religión, la expansión del musulmanismo y luego contra las otras religiones, o sea, ellos consideran que todos los que están fuera de la creencia del Islam están equivocados. Han checado la serie, esta es otra serie, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me acuerdo de nada más de la mujer de Hurrem, pero esta serie, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se les llama a los tipos emperadores islámicos, musulmanes? Mm,
¿El zar? El zar es en Rusia. El sultán, ¿ya? Ahí se llama esa serie, El Sultán. Y se ve las luchas que tenían por su expansión de la religión, ¿no? Entonces, en aquel tiempo conquistaron otros países, llegaron, invadieron hasta la misma España. Estuvieron bajo dominio musulmán. Entonces, este es otro fenómeno social, la religión. Pues seguimos. También ahorita lo que está son pues todas las rebeliones políticas, tan solo lo que pasó ya hace tiempo en Colombia, y ahorita pues Venezuela también es donde se está pues dando todas estas guerras otra vez. Sí, y desafortunadamente, mira, inclusive si vemos a nivel de fenómenos sociales, consideran a Somalia como un país donde se protegen a los piratas, ¿no? Está ahí en el Cabo, ahí en África, donde tienen que pasar todos los barcos que llevan mercadería, ¿no? Y entonces los somalíes se van en lanchas rápidas y armados, atacan a los barcos y los mantienen como rehenes y piden a cambio el rescate, un dinero, ¿no? Para que sea entregada la embarcación. Y ahora ya están acompañándolos a esas embarcaciones, están acompañando los mismos ejércitos de las marinas de diferentes países. Pero la gente los ha criticado a los somalíes, pero no están estudiando el por qué los somalíes también están en esta lucha, ¿no? Con este fenómeno social. No se investiga. Y lo que sucede es que a los somalíes les han quitado, ¿eh? sus riquezas naturales. O sea, llegaban barcos chinos, japoneses, ingleses, españoles, y se llevaban los peces, ¿no? En sus aguas territoriales. Entonces los desposeyeron de las riquezas naturales, contaminaron sus mares, y luego los critican, ¿no? Son los malos. Eso es tremendo. Por eso tenemos que indagar para conocer a fondo el por qué se da un fenómeno social, para conocer sus orígenes, y entonces cambia nuestra perspectiva, nos volvemos más críticos, conscientes y realistas, porque tocamos las causas, no tocamos los síntomas. Y así suceden muchas cosas, ¿no? Donde el fenómeno social se manifiesta de tal forma que provoca modificaciones en una comunidad determinada. Bien. Y pues bueno, ¿por qué surgen los fenómenos sociales? Pues es un hecho generado por, como ya lo había mencionado al principio, por el ser humano. Surge a partir del accionar consciente de una persona o de un grupo de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano. Debido al descontento, se producen los fenómenos sociales que apuntan a propiciar un cambio de las condiciones ya existentes. Es donde pues se hace todas estas o sea, si no están de acuerdo con algo, pues es donde empiezan las luchas, las guerras, las protestas, pues para poder hacer un cambio en lo que no están de acuerdo. Bien. Y pues ya problemas sociales se encuentran inscritos en un contexto histórico y cultural determinado, representan una condición que afecta a toda una sociedad generada por las contradicciones existentes en la estructura social, debiendo existir cierto grado de conciencia colectiva
que creo que es lo más importante, la conciencia colectiva sobre esta condición indeseada y la necesidad de que debe hacerse algo pues para poder solucionarla. Y Ok. pues aquí. Voy a poner este ejemplo para que vean el contexto de fenómeno social y problema social. Fenómeno social, la economía, el neoliberalismo. ¿Está entendido? Fenómeno social. Surge, ¿no? Una nueva economía, una tendencia que es el neoliberalismo. Y entonces, el problema social que ha acarreado este fenómeno ha sido pobrezas. ¿De acuerdo? Se enriquecen unos, ¿no? Los capitalistas se enriquecen cada vez más. Pero luego el problema social que viven las comunidades y los pueblos explotados es la pobreza. ¿Cierto? Sí. Entonces, para que sea entendido bien el fenómeno económico, tenemos el capitalismo ahí, ¿no? Que es impulsado por los liberales. Entonces ahí está, va, bien, bien, bien. Ahí está el fenómeno que surgió para hacer que se produzca más, que se enriquezcan más, pero la realidad es que se ha enriquecido el que más tiene, los más poderosos. Y los problemas que nos han dejado es la pobreza. La pobreza. ¿Cómo están nuestras comunidades? Por ejemplo, en la región de Oaxaca, por considerar nada más una zona. ¿Están ricos? Hay riqueza, vive la gente con un ingreso que les haga vivir de una manera decorosa, con calidad de vida. Hablo de la población en general. No, profe, pues también por eso muchos se vienen pues a la ciudad para una mejor calidad de vida, y es donde también se da otro problema social, que es la migración. Entonces, pero la situación, estamos hablando que llegan empresas y se hicieron minas y se hicieron empresas papeleras, pues les contaminaron su agua y los expropiaron de sus propiedades. Les expropiaron, se las quitaron porque se las compraron a centavos. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, todo esto fue alentado por las mismas instancias del gobierno. Y tenemos luego como la consecuencia la pobreza, el problema social, la pobreza, pero también pobreza, problemas sociales, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente. Tienen un problema de contaminación del medio ambiente. Seguimos. Pues en el país existen múltiples problemáticas de índole social, de carácter complejo, que impactan en la calidad de vida de diferentes grupos humanos, pues las cuales alcanzan dimensiones impresionantes que, pues como ya lo habíamos mencionado, pues la pobreza, la migración, la delincuencia, la violencia de cualquier tipo, violencia de género, violencia familiar, violencia infantil, el medio ambiente, o sea, todos los problemas sociales, de los cuales deberán ser identificados y analizados para intervenir en solución, lo que repercutirá en el bienestar colectivo. Y pues ya sería todo de mi presentación. Ok. Lo vamos a redondear, ¿sale? Lo vamos a redondear.
Tenemos que partir de unas consideraciones para el abordaje de los fenómenos sociales, ¿sí? ¿Qué nos dice Carlos? Léenos aquí. Dice, la observación medida y la observación medida y estrictamente controlada, la formulación de hipótesis y la verificación empírica, preferiblemente vía experimento controlado, etapas, todas estas del método científico, son las reglas del juego del metodologismo que se está cuestionando. El método científico no puede ser siempre adecuado a todo y a cualquier clase de objetos, perdón. Principalmente en lo que a investigación social se refiere. No se trata de construir objetos de estudio a partir de las normas y reglas del método científico, sino de constituir métodos de investigación a partir de características de dichos fenómenos. Bien, entonces, está el método científico como el camino para el estudio de los fenómenos, pero tenemos que ver que existen diferentes métodos, diferentes caminos para abordar de acuerdo al fenómeno que se trate, ¿sí? A ver, vamos a ver ejemplos muy claros. ¿Será el mismo método para el estudio de la química que para el estudio de la psicología? ¿Son los mismos caminos? Pues se usa el mismo método, ¿no, profe? O sea, de investigación y todo eso. Pero el objeto de estudio es lo mismo. No. No, pues ahí ya varía. Uno es la conducta humana y la otra es la conducta de los diferentes materiales, ¿no? ¿Estamos? El objeto es muy diferente. ¿Será lo mismo los caminos para el estudio de la ingeniería civil que de la medicina? ¿Cuál es el objeto de estudio de la medicina? Pues lo que se relacione con salud, profe. Entonces, lo que se refiere al cuerpo humano, a su funcionamiento, ¿ok? Y el objeto de estudio de la ingeniería civil. Los materiales, las resistencias, los fenómenos físicos de los materiales. Por eso tienen que estudiar la mecánica de suelo, tienen que estudiar, y la mecánica del suelo es ver si la condición del suelo puede soportar un edificio de 10 pisos, ¿ok? Entonces, al estudio físico del comportamiento físico del suelo, pues ellos elaboran un proyecto donde tienen que poner una base, la cimentación de tal forma, ¿no? De que no se les vaya a caer. ¿Qué sucedió con el tren elevado allá en la Ciudad de México? ¿Qué pasó con ese estudio de la mecánica, del comportamiento de los materiales, que en el paso del tiempo se fue deteriorando, no se les dio el mantenimiento, se les cayó? Así de sencillo. ¿Fue un problema de salud pública? Fue un problema de ingeniería, ¿sí? Entonces el objeto de estudio varía de carrera en carrera, o sea, no es lo mismo. Y cuando hablamos de los fenómenos sociales, podemos, claro, la base es el método científico, pero los caminos son diferentes para el abordaje
de los fenómenos que nosotros vamos a tomar en cuenta en razón de las carreras que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos varían, los caminos varían. Cuando hablamos de química, pues hasta su lugar donde se desarrollan estos eventos, pues es el laboratorio, ¿no? Punto nada más. Y de ahí parten para la aplicación. Entonces, es la ciencia, por ejemplo, la ciencia de las físicas, de las matemáticas, de la química, pero la aplican ¿a qué? A tecnologías, ¿cierto? La aplican a tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia. Ven, por ejemplo, las matemáticas, hacen estudios donde cómo en un momento dado se puede llegar a la luna, ¿no? ¿Y cuál es la tecnología que es desarrollada por la ciencia de las matemáticas, la física, la química y todo? Pues es por ejemplo, el transbordador, ¿sí? Hacen la aplicación ahí, en el transbordador, y les voy a poner un ejemplo nada más de un transbordador. Cuando se sale de la atmósfera, se forma una fricción muy alta, que se quemaría el transbordador con materiales simples que tenemos en los aviones. La estructura, el fuselaje del avión se incendiaría, se quemaría. ¿Y qué fue lo que desarrollaron los físicos? Unas placas especiales que con la fricción no se enciende, no se quema. Entonces, la física como tal investigó en laboratorio la resistencia de materiales en la fricción a las altas temperaturas para que no se incendiara, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Materiales aplicados ¿a qué? Al medio para viajar, ¿no? Entonces hacen las placas, se las pegan al transbordador en su parte exterior, y esa es una aplicación de la tecnología. Y nosotros pues no tenemos para construir elementos en el laboratorio tal cual, físicos, materiales, y pegárselos a las personas para que no caigan en depresión, para que se baje una situación de esquizofrenia, de paranoia. No hay nuestros caminos de atención a esas